Radio España. En la sintonía de Radio España, de la mano de Federico Sánchez, te damos la bienvenida a Conversaciones Profundas, un programa donde abordamos temas de importancia e interés, aportando claves y conocimiento profundo a realidades cercanas a tu vida. Acompáñanos, sumérgete con Federico Sánchez en Conversaciones Profundas, para sentir que eres un ser humano lleno de fuerza, serenidad y confianza en tus infinitas posibilidades de crecimiento personal, bienestar emocional y ser feliz. Comenzamos. Te doy mi más cordial bienvenida a tu casa. Conversaciones Profundas, un programa para tu bienestar emocional y crecimiento espiritual. Un tiempo en el que formamos parte de esta gran familia que es la familia humana. La verdad es que son tiempos complicados, difíciles, hay quien dice que muy alocados, incluso, ¿por qué no?, estresantes. Es cierto, pero es verdad que lo más importante es que podamos tener un sentido de nuestra propia realidad. Por eso hoy vamos a tocar aquí en Conversaciones Profundas un tema de altura, un tema de trascendencia. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué representa la trascendencia? O algunos dicen trascendencia ya más pomposamente. Para eso vamos a contar con dos invitados, una mujer y un hombre, y vamos a comenzar por Genia Dávila, que es socióloga, chamana, experta en transformación personal y secretaria general de la Academia Española de la Espiritualidad. Genia, bienvenida a Conversaciones Profundas. Hola Federico, gracias. Encantada de estar aquí contigo. Vamos a saludar a tu compañero, que es Miguel Ángel Cervantes, como él le gusta decir, Almodóvar. Él es mentor, especialista en escritura creativa, ha desarrollado su propio método, verso energética, poeta rapsoda y vicepresidente de la Academia Española de la Espiritualidad. Bienvenido también, Miguel Ángel, a Conversaciones Profundas. Gracias y fuerza y energía para tu paz y la paz de todos y el bienestar de todos los que estamos aquí y de los que no nos escuchan, que también. Te gusto porque a Miguel Ángel le dices, Miguel Ángel, ¿qué hora es? Y siempre larga un discurso muy interesante de paz y bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es bueno porque eso demuestra que está vivo, que hay energía. La pregunta es obligada a cualquiera de los dos. Bueno, ¿cómo vivís vosotros la trascendencia y qué representa esta expresión, este concepto o esta realidad? A ver, ¿quién se anima? Genia, que te veo con ganas. Bueno, a ver, es que siempre que hablamos de estos temas digo lo mismo. Para mí es una forma de vida, o sea, es mi forma de vida. Nunca he tenido conciencia de no ser un ser trascendente. ¿Me explico? Nunca me he sentido, tú sabes, lo sabes bien, que soy una persona muy espiritual. Tengo experiencias muy espirituales, muy místicas y muy poco cotidianas desde que soy una niña. Entonces, para mí siempre ha sido una realidad presente en mi vida, ¿no? El sentido de la trascendencia, el sentido de ser algo más, de pertenecer a algo mayor, de tener una proyección mayor que la vida conocemos, ¿no? Terrenal, la vida física. Y bueno, la trascendencia es un tema que se ha debatido mucho en todos los niveles, ¿no? Filosófico, espiritual, psicológico, incluso en el ámbito cotidiano, ¿no? Al final, en el ámbito cotidiano es también, para mí, darle un sentido, que todo lo que haces tenga un sentido ya no sagrado, que lo puede ser o lo puede tener o lo podemos entender así, sino probablemente un sentido ético, ¿no? Un sentido más allá, hacia el bien mayor, hacia el bien de todos. Miguel Ángel. Fíjate, yo en un libro que publiqué, Reflexiones Espirituales Dominicales, en una de esas reflexiones eh, mostré mi experiencia, ¿no? O lo que yo
voy entendiendo por lo trascendente, que está muy en línea con Genia, que es tener una experiencia divina de la divinidad, un estado alterado de conciencia, una vivencia de lo trascendente que te puede llevar a cambiar el chip por completo, ¿no? Y es curioso, esto digo, lo he enlazado con lo que estaba hablando Genia, porque para mí desde hace mucho tiempo, y lo he descubierto ahora, ¿no? No sabía que tenía esta obsesión que dejé plasmada en uno de los, con unos versos, ¿no? Y fíjate que cuando hemos contactado no lo sabía, ¿no? Bueno, pues preparando esta conversación, pues he visto que había escrito un poema hace mucho tiempo y que veía la trascendencia como eso, trascender lo intrascendente, es mi obsesión. Sublimar lo más nimio, porque es lo eterno, porque es olvido. Son unos versos de hace un montón de tiempo que digo, ¿cómo? Que ya para mí era una obsesión. Esto de trascender, pues debe ser así, ¿no? Y creo que es así. Y por las vivencias, por la experiencia vital, valga la redundancia, y por lo que yo ahora, que estoy haciendo como mentor de escritura desde el alma, como has dicho, eh, a través de lo que es la poesía, eh, he podido definir la trascendencia, bueno, más que definir la trascendencia, he definido la poesía, mi poesía, ¿no? Que no es otra cosa que una herramienta para trascender. Podría ser otras muchas cosas, la poesía, y lo es, pero para mí es la forma más conectada a mi ser con la que trasciendo. ¿Sabes? Y Fede, me vas a permitir también que en Tanca se quede expreso, ¿no? Porque Pero digo, te aire permito expandido, poco porque si no te llevas todo el sí, programa, Miguel por Ángel. eso concreto, dice, aire expandido en la luz de tal conciencia, el tiempo y espacio trascendido en mi espíritu es solo vibración. Esto yo creo que refleja o expresa vivencias de las que ha hablado Genia y yo, ¿no? Que cuando vives, eres, eres capaz de comprender lo que estás haciendo, que es trascender tu vida, tu día a día. Ujú. Hablando de trascender, hablando de trascendencia, has hablado de herramientas también. Vamos a hablar un Ujú. poco de la espiritualidad. Hay quien considera la espiritualidad muy ligada a la trascendencia, hay quien la considera una técnica, incluso una herramienta en sus diferentes vertientes. ¿Cómo vivís hoy día la espiritualidad y cómo, desde vuestro prisma, le explicáis a una persona qué es la espiritualidad? Genia. Bueno, mira, eh, yo siempre lo he explicado como una parte intrínseca, una parte inherente al ser humano. Siempre lo he explicado como una parte que es intangible, ¿no? Que todos tenemos, nuestra parte de misterio, nuestra parte que no sabemos encajar o encuadrar en la educación que recibimos o en el desarrollo que tenemos socialmente como seres humanos. Y, y bueno, alguna vez me he topado con personas, por ejemplo, cuando hago cursos, ahora la verdad que hace mucho tiempo que no, que eso fue casi como al principio, cuando publicaba los cursos, cursos de Reiki, cursos de diferentes técnicas energéticas y tal, que alguna vez alguna persona me hizo un comentario en plan de, ay, estás vendiendo espiritualidad. Y Mm, yo decía, no, estás muy equivocada, yo no te puedo vender algo que es tuyo. La espiritualidad ujú. es una cualidad del ser. Yo te estoy vendiendo, te estoy ofreciendo una formación para desarrollar, para conectar, para conocer mejor esa parte de ti, pero no te puedo vender espiritualidad, porque la espiritualidad es una cualidad de la persona, es una cualidad del ser. Lo que sí te puedo enseñar a practicar o diferentes prácticas para conectar más con esa parte de ti, para desarrollar precisamente esto que hablamos, ¿no? La trascendencia, el sentido de trascendencia para entender, pero jamás puedes venderle espiritualidad a alguien. Creo Porque, que estás vendiendo, Genia, creo que estás vendiendo yo, ejercicios espirituales. Fíjate que es claro, una Hombre, palabra como un poco católica de esto y tal. Realmente es lo que hacemos los mentores espirituales. sí, pero ni siquiera vender, estás ofreciendo Bueno.
una enseñanza, estás ofreciendo una práctica, estás ofreciendo un trabajo, ¿no? Como yo cuando hago mis trabajos energéticos, chamánicos y de sanación, que al final lo que estás siendo tú ahí es un vehículo y lo que estás ofreciendo es que tú tienes esa capacidad para poder acompañar o ayudar al otro y es un servicio, o sea, no es otra cosa. Y lo que Ujú, sale de ahí es lo que la propia persona lleva dentro, tanto para bien como sombra, ¿no? Todo lo que se gestiona y lo que se trabaja en esos ejercicios o en esas prácticas está dentro de la persona. Es que no hay nada, nada, nada que conozcamos en esta existencia que esté fuera de nosotros, realmente. ujú. La verdad es que es un campo apasionante, porque es verdad que hay un gran mercado, y quito las comillas, es decir, hay un gran mercado relacionado con el mundo espiritual. Hay demasiado pseudo gurú, demasiado pseudo maestro, demasiadas técnicas o herramientas maravillosas que lejos de permitir que la persona crezca, se desarrolla, se expanda, lo que hace es limitarle. Esto solamente vale así, esto solamente vale para ti, esto solamente te libera de esta forma. Yo creo que, como veis, todo el cuestión de cómo está el campo espiritual, la nueva era que ya ya no es tan nueva en ese sentido, hay quien dice que todavía no hemos entrado en ella. ¿Cómo la veis realmente, Miguel Ángel? ¿Cómo lo contemplas? Claro, es que estamos en estos tiempos, ¿no? Se puede decir que en esta década, sobre todo, a lo mejor podría ser el comienzo del siglo XXI, que queremos todo rápido, ¿no? Entonces yo voy a decir dos cosas, ¿no? Respecto a lo que tú decías antes, por ejemplo, yo cuando creé Verso Energética, empecé llamando a la sanación Verso Energética, eh, cuando he querido compartirla, si quieres vender esa práctica, ¿no? Para que aprendan otros a hacer lo mismo que yo, que no tengo ningún problema, ¿eh? No es una cosa privativa mía y de una secta, ¿no? A la que yo pueda crear, sino que es una herramienta para todos, para todo aquel que evidentemente conecte con la poesía como herramienta, ¿no? Y ya está, es decir, que es una manera de enriquecer. Pero eso, como dices tú, no está pasando por un lado, ¿no? Como que cada uno ahí en lo suyo y como delimitando mucho. Y la otra cosa es que es el tema de la temporalidad, ¿no? Mm, Es para resolver algo ya, ¿no? Es que todo el rato nos están vendiendo esto, ¿no? Tanto a nivel práctico, se puede decir, a través de trabajos por internet, de emprendimiento, etcétera, como en el tema espiritual, ¿no? Y yo estoy un poco, entre comillas, no en contra, sino que por mi vivencia, por mi experiencia, es un proceso, ¿no? Yo cuando entré en, en transpersonal, fueron varios años, eran varios meses, pero que es el comienzo de un camino, ¿eh? Es el comienzo de un camino en ese caso, ¿no? Y el desarrollo transpersonal o personal o de trascender, que lo que nosotros hacemos es acompañar a otros a que sean conscientes de esa trascendencia a la que tienden, a la que tendemos, que es ir hacia el uno. a- Eso es como así lo entiendo yo, ¿no? Que la espiritualidad es ese camino hacia volver al uno. Entonces, para eso a lo mejor hay que hacer una serie de ejercicios para elevar la vibración y para eh, poder ir puliéndonos, que los católicos, ¿no? O por lo menos Santa Teresa, San Juan y tal, pues hay todo un camino de, bueno, de pulimiento, de quitarte, ¿no? Los pecados, y todas lo que te impide, ¿no? ujú. Purificarse, ¿no? Para vibrar alto. Si es que al final todo consiste en trascender, en elevar la conciencia, darte cuenta y seguir así, bueno, con un objetivo, llegar en mi caso yo hablo de eso, de llegar a ser uno o de trascender, ¿no? Incluso trascender aquí en la Tierra, dejando tu legado, ¿no? Que eso es una manera de trascender, que ahora yo no sé yo si los legados van a durar mucho, ¿no? Porque con este todo rápido y vale hoy, pero Todo muy de las acelerado. terapias y de las espiritualidades que hablábamos hace 10 años, pues ya se saben pocas, ¿no? Y cada vez están más cuestionadas. Pues bueno, Ujú.
Fíjate, Yo creo que la espiritualidad ahí está en sí. que es un Vamos, camino vamos a, de por vida, de dejamos por vida. ese camino de por vida, que es toda una vida, la vida del ser humano. Genia, ¿quieres apuntar algo más en esta línea? O, porque tengo una pregunta para ti muy interesante también. Sí, bueno, yo creo que sí, hay de todo. Yo creo que no nos hacemos conscientes que al final la propiedad básica de la creación es la diversidad y que la energía es neutra y cómo se maneja la energía depende de todos y cada uno de nosotros, cómo la manejamos cada uno, ¿no? Claro que hay falsos gurús, hay falsos maestros, hay gente que se aprovecha o gente que hace una maestría de algo y como dice Miguel Ángel, se olvida de que eso es el inicio de un camino y su propio ego enseguida le lleva a dar o a hacer o a llamarse maestro, pero es que eso es la naturaleza humana. Es que no Mm, podemos juzgarlo, ni cuestionarlo, ni pretender cambiarlo porque es la naturaleza humana. De hecho, para mí es una manifestación de la característica creadora absoluta que tiene el ser humano, ¿no? Pues mm, cada uno va a hacer con lo que tiene lo que quiera hacer. mm. Ujú. Y si tú llegas a un maestro falso en vez de llegar a un maestro verdadero, también tendrás que ver por qué tú has llegado a un maestro falso en vez de llegar a un maestro verdadero. ¿Me explico? O Tu sea, propio camino. claro, Ujú, es tu propio camino. ujú. Fíjate, vamos a enlazar lo que te quería preguntar. Luego Miguel Ángel seguro que no lo puede también, bueno, dar ese punto de vista. Alma, supraconciencia, esencia, denominaciones diferentes. Hoy Mm, estamos observando que se está empleando desde ciertos planteamientos científicos mm, una expresión, supraconciencia. Bueno, está bien, está bien. No es la que a mí me gusta, soy sincero, mm. yo soy más de esencia o alma, pero ¿con cuál se quedaría Genia Dávila? ¿O con cuál se queda? ¿O con Pues ninguna de estas? sí, bueno, con todas y con ninguna. Al final, yo creo, siempre me ha llamado la atención porque yo en mis experiencias he sentido siempre como una conexión muy directa, ¿no? O sea, el espíritu y ya. Y luego te pones a leer, hay gente que habla del alma, del espíritu, de la monada, de no sé qué, del yo soy, del superior, de la supraconciencia. Y yo siempre he pensado, pues yo lo siento muy así, dos cosas y ya, ¿no? Como mm, entrar en ese estado de sentir que estás conectando con la totalidad, o bueno, el samadhi, ¿no? Y experimentar la conciencia absoluta, la conciencia pura, y ya está, y no sentir que hay más estados intermedios, ¿no? Creo que con el tiempo sí he ido entendiendo el desarrollo del concepto del alma como la experiencia que tenemos encarnada. ¿Me explico? El alma como el traje, el alma como el conjunto de vivencias que traemos en la experiencia encarnada, ¿no? El alma y el espíritu como la chispa divina que hay en cada uno de nosotros que nos une y nos conecta al todo, ¿no? Al uno o el absoluto, esa es la información como me llega a mí, el absoluto. Luego, Miguel Ángel ha dicho, ahora no me viene a la cabeza el concepto que ha utilizado Miguel Ángel. El uno. Mm, Al final, sí, el uno. todo esto a lo que nos lleva es a eso, es a la conciencia de unidad. O sea, a darnos cuenta de que somos uno y de que estamos viviendo una experiencia de separación y de ilusión, el maya del que hablan los hinduistas y los budistas. Y fuera de esta ilusión somos uno, somos lo mismo. Yo lo he contado a veces que tuve una experiencia de lo que llaman muerte mística, que para mí fue una Mm, experiencia de inexistencia, una disolución total y completa del ego, y yo lo que experimenté fue estar entre las moléculas más infinitesimales, o sea, la sensación de estar en lo que algunos autores llaman la potencialidad pura, ¿no? Porque yo lo que sentí es que podía volver aquí siendo cualquier cosa, siendo yo, siendo la semilla de un aguacate, siendo el átomo de la madera, y realmente físicamente lo único que diferencia a una cosa de otra es la estructura molecular. Los átomos y los elementos son todos los mm. mismos en todas las cosas, ¿no? Y, y yo me quedo con eso, yo me quedo con esas sensaciones y esas experiencias que tengo que según ha ido avanzando mi práctica espiritual, la conexión ha ido siendo cada vez más directa y más automática. Ujú. Miguel ¿No? Ángel. Sí, concrétame, ¿qué quieres que diga? No, lo que yo te preguntaba, le decía a Ginia, alma, supraconciencia, Ah, esencia, bien. o ninguna de Bueno, estas cosas, no, sí, vamos a ver. o Eh, todas. a veces se utiliza el espíritu, el alma, es decir, yo, por ejemplo, sabes que
me denomino mentor de escritura desde el alma, y de hecho la web que estoy construyendo es desde el alma, ¿no? La llamo así, mentoría desde el alma, o desde, ¿no? O incluso hasta para, ¿no? Pero muchas veces poner palabras que están muy bien para que algunos vayamos comprendiendo, ¿no? Como yo más bien, claro, considero la espiritualidad como ese camino de conciencia, ¿no? De ir tomando conciencia de cada uno de las cosas que somos, bueno, de las cosas que hacemos y de quién somos, quién, no quiénes, sino quién. Y bueno, a lo mejor a veces hasta quiénes, ¿no? Si es que tiras como los distintos personajes que hacemos. Yo me quedo con lo de alma, pero vamos, que puedo hablar mañana perfectamente, más que de supraconsciencia y tal, de la consciencia, lo pongo con mayúsculas siempre, ¿sabes? Yo en mis distintos libros de poesía y tal, de hecho fue curioso, porque el corrector físico, una persona que corregía el libro, me puso minúsculas todo y dije, no, no, que sé cuándo pongo mayúsculas y cuándo no. Ah, vale, vale, pues así que déjamelas como están, por favor, ¿no? Porque bueno, él, claro, pues conciencia, bueno, o conciencia, ¿no? Sin la S, pues me la quería quitar también. Digo, no, 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 que estoy hablando Ujú, de con S, no con ciencia, que bueno, podemos decir que es lo mismo o que es solamente eh, el tomar el cargo de conciencia, ¿no? Decir, bueno, estos pensamientos que tenemos ahí, ujú, que no es esa experiencia de conciencia. Yo a lo mejor no he tenido tantas como, o tan plenas como has descrito Denia, pero de luego lo más parecido que puedo decir yo a esa experiencia del alma o de tomar conciencia del alma es eh, siendo nada o todo, ¿no? El vacío, ¿no? No ser, o sea, perder la identidad, la supuesta identidad. Entonces, bueno, Bueno, eso es una. es lo mismo, es otro mm, nivel también. Mm. Por eso digo que deben ser como niveles, más o menos, a nivel de Sí. profundidad de alta vibración o- o de, bueno, de que como esto es un proceso, puedes tener alguna vez estas cosas sorpresivamente o por la gracia o por, bueno, por las razones que ujú, sean, si es que hay razones, y otras, pues es un proceso que lleva a la experiencia, a veces muchas veces por repetición, y llega el momento. Esto es que como yo como escritor, ¿no? Que la experiencia o que las musas me piden trabajando, ¿no? La inspiración. Pues eso, la Es, inspiración. es importante que piden siempre trabajando, ¿no? Sí, sí. La verdad es que, Trabajando puede ser sí, incluso en no hacer nada, que eso es claro. muy difícil. Bueno, ese, ya sabes, el famoso Wu-Wei de los orientales, la paciencia, cuando hablan de paciencia, yo siempre digo, para mí la paciencia es hacer lo que tienes que hacer. En este momento estamos haciendo este programa, eso es hacer la paciencia, eso es generar la paciencia, ¿no? Hoy dirían aquí y ahora de manera muy obsesiva, ¿no? Porque hay una obsesión con el aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Por favor, hay que ser flexibles en la vida. Pero fijaros, compañeros, estáis hablando montones de la unidad y vivimos en un mundo dual, impermanente, absolutamente. ¿De dónde viene esa necesidad de tender a la unidad que muchas personas las tienen? A lo mejor del alma, de la esencia. Y yo os preguntaría, De lo que estamos algo, hablando de trascender, claro, viene de pero, eso, pero es que de, muchas, de muchas ese personas, anhelo de trascendencia. pero muchas personas, cuando hablan de trascendencia, piensan en el más allá. Mm. ¿Qué habrá más allá de la muerte biológica? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué sentéis más allá de la muerte biológica? Un hecho indiscutible para todos, yo creo. Yo Hombre, creo es que que la sí, trascendencia es que aquello, según el diccionario, que está más allá de los límites naturales. O sea, de eso hablan. Pero bueno. Genia, que te he cortado. Disculpa. no, yo creo que sí, yo creo que cada día es más evidente y más notorio y podemos encontrar más información acerca de, ¿no?, las experiencias cercanas a la muerte o experiencias post-mortem y todas estas historias. Yo, desde luego, mi experiencia de vida me dice que sí, que es totalmente cierto. O sea, que no somos, que esto es lo más pequeño que somos en realidad, que somos algo mucho mayor y mucho más grande, que no se acaba aquí y que aparte no es temporal siquiera. O sea, que somos seres atemporales y somos seres eternos y el viaje, yo siempre digo que mi experiencia vital, lo más, digamos, duro, lo más
impactante no ha sido entender la muerte y aceptar la muerte, sino entender la eternidad y darme cuenta que el viaje es continuo, el viaje es constante, que el tiempo se pliega, el espacio se pliega y estamos aquí, estamos allá y estamos siempre, en todas partes, ¿no? Yo siempre hablo del continuo del tiempo, que es un concepto que tengo desde que soy una niña. O sea, es algo que yo desde que soy una niña hay cosas que he sentido, mi intuición me las decía y, o sea, nunca he tenido dudas sobre ello. Siempre digo lo mismo, la gente me pregunta, ¿pero tú crees en esto? Y digo, pues es que a mí lo que me resulta difícil no es creer, es no creer, es no creer. O Muy sea, bueno. mi vida está tan llena de eventos atípicos, ¿no? De situaciones extracotidianas, que para mí lo difícil es no creer, no creer en la espiritualidad, en la vida más allá de la muerte, en el espíritu, en la esencia, es que forma parte de mi vivencia. Entonces, no puedo, de hecho, también lo digo siempre, que yo he renegado mucho, ¿no? De estas experiencias, no de las experiencias, sino de cómo encajarlas con la vida a la que estamos acostumbrados, hasta que al final dices, bueno, pues es que no, yo no puedo negar esto, yo no puedo decir esto no ha pasado, esto es producto de mi imaginación, porque distingo muy claro una imaginación, de una ensoñación, de una experiencia, de un sueño lúcido, etcétera, ¿no? Ni siquiera podría decir son experiencias oníricas, no tienen nada de oníricas, ¿no? Una progresión astral no tiene nada de onírico. Entonces, para mí lo difícil siempre ha sido no creer. Yo creo absolutamente. Y creo que al final todas las personas, de una manera o de otra, acaban llegando o acaban sintiendo. El sentido de la trascendencia está en la naturaleza del hombre. Pues para mí no es una necesidad, no es un anhelo, es un resultado. Es el resultado de esa naturaleza que tenemos, que está aquí experimentando una vida terrenal, dual, etcétera, conectada a una parte que está en lo absoluto, ¿no? Y está en el misterio, y está en la totalidad, y está en la unidad. Creo que de alguna manera la diferencia es que hay personas que lo tenemos como muy ahí, ¿no? La ventana no se te ha cerrado, la antena no se te ha cerrado, y hay otras personas que por la experiencia que vienen a vivir en este momento, pues no, lo tienen más dormido, ¿no? Como se dice, ¿no? Gente que está más dormida y gente que está más despierta. Exacto. Miguel Ángel, Bueno, qué esto puedes aportar? yo, por ejemplo, esto de cuando habláis de lo de la experiencia de la muerte, de lo de trascender, qué va a pasar después de... Es que yo creo que como todavía, voy a decir gracias a Dios o gracias a la vida, ¿no? Todavía no he tenido eh, experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Lo más parecido fue de pequeño que me tragué un caramelo que me rajó la garganta y Y casi te sí, mueres. sí, no, es que no podía ni respirar, ¿no? Y hubo un momento y tal de que creía que me moría y tal porque es que no podía respirar y yo creo que eso ha sido lo más cercano que yo creo, pues decir, ya ves tú, que, que re- qué chorrada, ¿no? Pero esa es la experiencia. Pero tampoco de gente a mi alrededor, ¿no? Que yo pueda estar pensando, ¿no? En la muerte o qué habrá después, ¿no? Sí, como poeta, yo estoy leyendo continuamente a otros poetas y me fijo sobre todo en los que están ya muy mayorcicos, ¿vale? Y pues están a punto de palmarlas, pues oye, con 80, 90 o 100 años algunos, pues les quedan dos telediarios y muchos ya ni escriben, ¿no? Eh, pero sí cuando han hecho libros ya con una cierta madurez, te voy a decir, casi todos a partir de los 65, bueno, 70, 80 años, ¿no? Es cuando hacen libros de poesía de la muerte, ¿no? Y se plantean a lo mejor este tema. Yo todavía no he llegado ahí, entonces, bueno, puedo tener alguna experiencia de morir aquí a la hora y a los personajes que representamos y todas estas cosas, pero no es una cosa o sea, que me preocupe ahora mismo ni que me ocupe, ¿no? Trascender es que lo venía reflexionando, meditando al preparar esto, ¿no? Digo, vamos a ver, lo que hay después de la muerte, también muchas de estas cosas es de las creencias. O sea, nuestra cultura lo que nos va diciendo del más allá, pues eso, trasciende si te vas al paraíso, al Edén o al infierno, dependiendo. eh, y también el que te lleva a estar reencarnándote, supuestamente para ir mejorando o puliéndote para llegar a ese uno, ¿no? Si es que me da igual, cuando me muera es que, yo qué sé, o sea, a día de hoy es que me da igual. Tengo ese convencimiento como tú, Genia, de,
de que tenemos esa parte del alma y tal, de esa parte eterna que va camino del uno y llegará al uno cuando llegue. Yo qué sé. Es que creo que es un pensamiento de la dualidad que estamos aquí, que algunos poetas dicen, ¿no? La rosa es y punto, y Ujú, no está pensando si va a oler bien o no va a oler, si está muy colorada o está de un color pálido, o sea, simplemente es, ¿no? Y el conectar a lo que es, a lo que eres, eso ya te introduce un poco en la eternidad mm. y te mueras o no, pues si eres y te mueres siendo, joder, eso debe ser lo más grande, ¿no? Eso me gustaría a mí, morir La verdad, siendo, ¿no? la verdad es un tema apasionante y además cuando hablamos del, le decía Miguel Ángel, es esencial. En filosofía lo máximo es el ser. Es la mayor pregunta que podemos hacernos. Pero la verdad es que hemos compartido experiencias, creencias, vivencias con dos buenos amigos, hablando aquí en conversaciones profundas sobre trascendencia. Y hemos tocado muchas cosas que significa, que tiene que ver con la realidad de lo que supone la trascendencia para cada uno. Puede ser, seguro, es diferente. En religiones, espiritualidad, agnósticos, ateos, pueden tener y tienen, de hecho, diferentes concepciones sobre la trascendencia. Pero lo importante, por encima de todo, es hoy, aquí y ahora, sí es vivir. Sentir que somos algo importante, sentir la espiritualidad de forma directa, práctica, vivencial en nuestro día a día. Eso es fundamental. Y lo demás vendrá con el tiempo. Hay que ocuparnos de vivir y no preocuparnos por la muerte biológica. Agradecemos profundamente a Genia Dávila, secretaria general de la Academia Española de la Espiritualidad. Genia, gracias por haber compartido este tiempo aquí con nosotros en Conversaciones Profundas. Gracias a ti, Federico. Siempre encantada. Gracias también a Miguel Ángel Cervantes, vicepresidente de la Academia Española de la Espiritualidad, por haber compartido aquí este tiempo con nosotros en Conversaciones Profundas. Gracias, Miguel Ángel. Gracias y namaste. Pues desde ese Namaste que dice Miguel Ángel, como solemos hacer, suelo decir, tú eres lo más importante de la creación. Toda la creación está pensada, diseñada, sentida para ti. Eres lo más importante. Sé tú mismo, sé tú misma, siempre. Fuertes abrazos infinitos. Para tu desarrollo emocional y bienestar espiritual, tienes un amplio contenido en nuestra web espiritusofía.org. Un canal para el despertar de la consciencia. espiritusofía.org Radio